Muy bien, compañeros, buenas tardes. Me disculpo por la cámara, la tengo dañada, no pude entonces hacer la grabación. Pero entonces vamos a iniciar con esta parte donde vamos a hablar sobre la investigación que se hizo del silenciamiento de los genes virales utilizando nanopartículas. En este caso lo que se hizo fue hacer uso de dos tecnologías, una de ellas son las nanopartículas y la otra de ellas es el ARN interferencia. Bueno, esta técnica de ARN es básicamente como hacer un silenciamiento de genes de forma como específica. Esto se hace mediante la degradación del ARN o la inhibición de la traducción. Entonces lo que se hizo fue usar esta tecnología de la ARN interferencia más la tecnología de las nanopartículas. Lo que se vio es que cuando se juntan estas dos tecnologías, pueden hacer que la planta se vuelva más resistente sobre un virus. Esto es porque se puede bloquear la expresión de los genes virales de forma como más específica y se previene la replicación de ese virus. En este caso hay dos tecnologías que son las que digamos que están a la vanguardia, las que se hicieron más investigación. Las primeras dos son básicamente lo mismo, que es donde se cogen nanopartículas más, nanopartículas de hidróxidos dobles apilados más el ARN doble cadena para hacer la técnica del ARN interferencia. Lo que pasa es que la primera está enfocada directamente con la parte de los genes B, de la región nuclear B, y la segunda está enfocada o está dirigida a las proteínas de cubierta, es decir, lo que hace es que no permite la expresión de esas proteínas. De estas dos se vio que tuvo éxito en cuestión de que fueron 20 días donde la planta tuvo resistencia viral. Es importante, digamos, mencionar que em, este experimento en específico se hizo para tratar un virus que le da pues al frijol caupi y al tabaco, que es el virus del mosaico común del frijol. Entonces, básicamente, pues solo se hizo en eso y solamente se hizo pues en laboratorio, que es algo muy importante en cuestión de estos experimentos de nanopartículas. Entonces tenemos esas dos y en esta en específico, en la segunda donde se hizo la inhibición de los genes para la expresión de la cubierta del virus, se vio que además los áfidos, que son un vector común entre estas plantas, ya no podían hacer transferencia del virus. Entonces, digamos que es algo muy importante en ese espacio, pero siempre queda estudio porque en realidad hay que ampliar muchísimo más, digamos que las posibilidades sobre trabajar con estos virus y cómo funcionan también en campo. Otra de las partículas son los nanoliposomas que se utilizan para este silenciamiento, en este caso con quercetina. La quercetina es un antiviral, digamos, natural, también lo utilizan mucho en los cultivos, pero lo que se vio es que si tú coges la quercetina y la encapsulas en estos nanoliposomas, perdón, lo que hace es que se aumenta la eficacia de la quercetina. La quercetina ataca directamente un gen, que es el que les tengo acá, el HSP70, que es un gen que traduce a proteínas de choque térmico y permite la plegación correcta de las proteínas. Entonces, en realidad, pues ya se imaginarán, no permite que el virus, digamos que se forme completamente y de forma exitosa. Entonces, básicamente lo que se encontró es que cuando se encapsula en el nanoliposoma, esa quercetina tiene una eficacia del 38% más comparado como cuando no tiene los nanoliposomas. Entonces, súper chévere. Acá vamos entonces a iniciar con la parte donde se hizo una investigación para cómo detectar los virus con las nanopartículas. Entonces, tenemos en este caso tres tecnologías o como tres técnicas que son las que más se estudiaron y digamos que
las que se presentaron pues en el artículo. La primera entonces es el quantum dots o también pues los puntos cuánticos. Básicamente lo que se basa es que son nanopartículas marcadoras, por lo general son pues fluorescentes, pero estas nanopartículas lo que ayudan es como a transportar las etiquetas de detección, de manera que al estar pues como unidas anticuerpos de forma fluorescente permiten la detección de los virus, pero de forma visual, mediante ciertas técnicas que pueden como analizarlo. Acá les dejo algunos de los virus que son los que se han detectado mediante estas técnicas. Es importante también ver que no solamente se utilizan nanopartículas, digamos, de un solo elemento, sino que, por ejemplo, acá está el teluro de cadmio y también hay nanopartículas de oro. Esto es importante porque en realidad, al parecer, este tipo de moléculas puede tener una interacción diferente con la planta y generar diferentes cosas. Entonces ahorita lo vamos a ver. Otra de las técnicas es entonces esta de microbalanzas de cuarzo. Se usa resonancia, entonces básicamente lo que hace es detectar la masa. Se pone un sensor con antivirales, así súper lleno, súper marcado, y lo que pasa es que se está haciendo resonancia constante y cuando el virus entra con estos antivirales genera que la masa aumente, la frecuencia baja y ya se puede detectar el virus. De hecho, según cuánto baje la frecuencia, pueden detectar también como qué tipo de virus puede ser. Luego están estos microcantilevers y los nanocables. Los microcantilevers básicamente funcionan como estas microbalanzas de cuarzo, también es con frecuencia y detección de masas, pero los nanocables ya sí son diferentes porque estos nanocables lo que hacen es detectar la carga eléctrica que trae la cubierta de los virus. Entonces básicamente son como varios cables y cuando el virus entra en contacto con estos nanocables, entonces pues se genera un cambio en las cargas, una interacción eléctrica que es la que se tiene en cuenta en el momento de la detección. Acá vamos entonces a iniciar y a ver que también se hizo una investigación y resulta que también se hace una inhibición viral mediante la inducción del mecanismo de defensa de la planta. Esto se da con las nanopartículas, no es una sola nanopartícula en específico. Como les dije, los elementos de las nanopartículas pueden interactuar de forma diferente con la planta, dependiendo de la planta también, y generar diferentes respuestas. En este caso, lo que se estudió es que algunas nanopartículas pueden generar una respuesta para que la planta empiece a generar metabolitos secundarios. En este caso, principalmente el ácido jasmónico, el ácido salicílico y el etileno, que son los que están más que todo para las defensas. Pero también se pueden generar estos otros metabolitos secundarios que les dejo acá en la diapositiva. Resulta que esto es, digamos, muy importante. Bueno, estas son las nanopartículas que se utilizaron en el, en el estudio. Esto es muy importante porque resulta que las nanopartículas lo que hacen es estimular la intervención de una enzima que es esa fenilalanina amonio liasa y es una enzima que es un puente entre los metabolitos primarios y los metabolitos secundarios. Entonces lo que genera es que es clave para poder generar esos metabolitos secundarios que les mostré anteriormente, que hacen que la planta, mediante un estrés inducido y controlado de las especies de resistencia de oxígeno, ella pueda generar sus propios metabolitos y se pueda entonces, digamos que, defender solita, por así decirlo, ¿cierto? También puede generar entonces, como les mostraba acá en esta otra diapositiva, que se generen algunos metabolitos que son de crecimiento. Entonces, al crecer la planta también puede tener más resistencia por su tamaño, que es una de las investigaciones que se hizo. Esto se hizo, como les decía, básicamente se induce un estrés mediante las nanopartículas generando especies ROS, que es lo que le genera ese estrés a la planta, pero de forma controlada. Resulta que en general en todos estos
estudios, hay muchos desafíos, principalmente porque casi no hay estudios sobre esto. Entonces, uno de los desafíos es la comprensión de los mecanismos de acción, porque aunque se ha visto que tiene unos resultados, no se sabe muy bien cómo genera la interacción molecular con la planta. Entonces, esto es muy importante estudiarlo para saber qué tipos de nanopartículas se pueden utilizar. También la optimización del diseño, básicamente esto no está aprobado en campo, entonces hay que hacerlo para poder saber cómo manejarlo, cuánta es la cantidad, todo. Otra cosa importante es que estas nanopartículas son efectivas como prevención, pero mientras ya se esté dando el virus, la infección por virus, es muy difícil generar un control. Entonces, básicamente de acá vienen las conclusiones que les voy a poner en esta diapositiva. Ahí se las voy a dejar porque viene mucho de lo que yo ya les había contado, que hay que estudiar, básicamente tiene un campo enorme para hacer estudio, tiene muy buen potencial y básicamente voy a resumirlo, a destacar esa última conclusión, que es que se debe hacer una investigación para que estas tecnologías puedan ser herramientas viables, ¿cierto? Entonces, se tiene que hacer investigación sobre cuándo, cómo y cuánto se debe utilizar, qué tipo de nanopartículas. Otra cosa es intentar hacerlo más económico. Muchas veces, casi en todas, se utilizan nanopartículas de oro, ya se imaginarán. Entonces, esto sería todo. Yo espero que les haya gustado este artículo. Me pareció súper chévere, con muy buena información. Voy a estar entonces pendiente de las preguntas. Les agradezco su tiempo.